Pues vamos a trabajar entonces el tema de hoy. El primer tema que aparece en su módulo es el método científico. Vamos entonces a ver qué es eso de método científico. El método científico, ¿qué involucra? ¿Cuáles son los pasos? ¿Qué tiene que ver el método científico en nuestra vida cotidiana? ¿Cuándo aplicamos el método científico en nuestras vidas? Y bueno, ¿cuáles son los pasos que nosotros debemos seguir o los pasos que siguen los científicos o los biólogos para resolver cualquier tipo de interrogante? Bien. Dentro de lo que es el contexto de la vida diaria, normalmente nosotros tenemos diferentes tipos de dificultades. Por ejemplo, si la computadora se nos desconecta y de repente comienza a fallar, entonces surge un problema. Y ese problema hay que encontrar una solución. A esa solución, entonces nosotros comenzamos a hacer una serie de indagaciones que normalmente surgen en forma de preguntas. ¿Qué le pasó a la computadora? ¿Tendrá algún problema? ¿Se le dañó el disco duro? Entonces, comenzamos a hacer una especie de indagaciones y comenzamos a plantearnos posibles soluciones a ese problema que tenemos. Y finalmente comenzamos una parte como de experimentación con la computadora, comenzamos a mover la batería, comenzamos a mover el cable, comenzamos a encender y apagar la computadora y finalmente descubrimos o que la computadora se dañó o que tenía una falla eléctrica o que la batería estaba mal puesta y cosas como eso. Tan solo en eso que hicimos comenzamos a aplicar el método científico. Ahora, el método científico como tal, el término lo dice, es una serie de procedimientos o metodologías a nivel científico. Normalmente, cuando se nos plantea método científico, siempre nos viene a la mente, bueno, algún médico, algún biólogo, algún químico, un físico, un matemático famoso que está haciendo experimentos en un laboratorio. Y bueno, tienen razón. La mayoría de los procedimientos científicos son desarrollados por personas que han sido diestras y han estudiado cantidad de años para poder hacer experimentos basados en un problema para encontrar una posible solución a ese problema. Y bueno, y si lo llevamos a lo que estamos viviendo actualmente, pues todos los científicos del mundo, adivinen qué, están viviendo el método científico buscando una solución al problema que tenemos actualmente a nivel mundial. Pero veamos qué es el método científico. El método científico se basa en una serie de investigaciones en las cuales tienen unos pasos rigurosos para observar una serie de observaciones. Sintetizado el método científico, en algunos libros aparece que son 7, pero en forma general son 4 operaciones interrelacionadas. ¿Cuáles son esas problemas, esas fases? La primera dice la observación de algún fenómeno en específico, que conduce al desarrollo de preguntas. Normalmente, otro ejemplo, si tenemos un carro, el carro no arranca, ya eso es un problema. ¿Pero qué hacemos? Bueno, entonces comenzamos a indagar o a ver que posiblemente puede ser la batería del carro. Comenzamos a mover la batería, comenzamos a hacer una serie de formulación de hipótesis y de preguntas y comenzamos la parte experimental. Entonces, cuando tenemos la observación de algún fenómeno en específico, surge entonces, por consiguiente, el hecho de que tenemos que solucionar ese problema. ¿Cuál será la segunda fase del método científico? La formulación de una hipótesis. La hipótesis no es más que una suposición, es una forma de decir que probablemente el carro tenga una falla eléctrica debido a la batería. Probablemente. No estamos seguros sobre eso. Entonces, eso involucra de que la formulación de una hipótesis es una suposición que ofrece una explicación natural ante un fenómeno observado y que debe conducir a una predicción o a una experimentación para obtener finalmente una solución al problema que se está investigando. ¿Cuáles son esas pruebas? Bueno, aquí viene, es el tercer paso. Las pruebas del método científico comienza con la parte experimental. La parte experimental, sencillamente, como el término lo emana, es una serie de procedimientos
en las cuales se van a hacer ensayos que pueden ser controlados dentro de un laboratorio. Y si lo vemos en nuestra vida diaria, pues sencillamente agarramos la batería del carro, la movemos, comenzamos a limpiar los polos, comenzamos a moverla y ya ahí estamos experimentando a ver si funciona o no funciona el carro. Entonces, esas observaciones pueden ser controladas si se hacen en un laboratorio o pueden ser de manera espontánea. Luego de ahí pasamos entonces al cuarto paso, que es el desarrollo de una conclusión. Una vez se hace la parte experimental, entonces se está comprobando la falsedad o la aseveración cierta o falsa de que nuestra hipótesis era falsa o era cierta en la conclusión, en lo que es la experimentación. Entonces podemos llegar a una conclusión basado en la experimentación de que nuestra hipótesis pudo ser cierta o pudo ser falsa. Entonces, estos son los pasos generales del método científico. Como lo reitero, el método científico es una serie de procesos en los cuales van de forma ordenada para resolver un problema en común. Si lo trasladamos a nuestra vida, pues sencillamente a todo lo que es a nivel mundial está aplicando una serie de métodos científicos, los científicos, para resolver un problema que es el problema del COVID. Bien, este es un esquema en forma resumida de lo que son los pasos del método científico. Primero tenemos que basarnos en lo que es la observación o tener el problema en sí. Luego viene una pregunta de investigación. ¿Qué es lo que está ocasionando ese problema? ¿Cómo surge? ¿A qué se debe? Luego viene una hipótesis, en la cual la hipótesis siempre tiene que estar con un término el cual diga probablemente el problema suscitado se debe a tal cosa. O sea, que siempre tiene que existir una duda dentro de lo que es la hipótesis, la cual tiene que ser entonces comprobada a través de la parte experimental, que es la parte que se asocia a lo que es predicción y la experimentación. Y finalmente entonces se obtienen los datos o se obtienen la parte de los resultados, la cual entonces van a sustentar a esa hipótesis si la van a hacer negativa o si la van a hacer falsa o cierta. Bien, dentro del método científico entonces van a existir variables. Esas variables tienen que ver con el hecho de que en ocasiones, cuando se trabajan, por ejemplo, en experimentos, se tiene que tomar en cuenta si es en caso de temperatura, si es peso, si es cantidad de población. Entonces, esas variables son las que van a dar entonces un giro a lo que es la parte experimental. Entonces, las variables, y si los experimentos simples prueban la afirmación de que una sola variable es la causa de una sola observación. Es decir, que las variables van a determinar el curso del experimento. Y el experimento debe destacar otras posibles variables como la causa de una observación. Es decir, que esas variables pueden tomarse en ocasiones, pueden ser variables cuantitativas o pueden ser variables cualitativas. Los científicos diseñan controles en sus experimentos. Los controles sencillamente tienen que ver con el hecho de que van a haber experimentos en los cuales no van a haber cambios. Entonces, ¿cómo se logra evidenciar donde hay un cambio y no? A través de un control. El método científico se ilustra con un experimento de red. Y aquí entonces viene este experimento famoso de un señor que se llamó Francisco Rey y del cual ustedes tienen que hacer un taller, un ejercicio que aparece en el módulo. Resulta que este señor, él le interesaba mucho el aspecto científico y él trató de comprobar el método científico utilizando un experimento sencillo. Él colocó en un frasco trozos de carne, pero esos trozos de carne crudo los controló bajo dos variables. En un frasco colocó el trozo de carne, pero lo dejó destapado. Y en otro frasco colocó igual trozo de carne, pero con una malla tapada. ¿Cuál era el problema que él quería descubrir? ¿De dónde surgían las moscas? Algunos decían que la carne era la que originaba
las larvas, y las larvas originaban entonces al final las moscas, tenían como producto final las moscas. Pero otro grupo de científicos decía de que eso no era así, que eso no se originaba, sino que eso tenía que existir un organismo previo que a su vez se reproduciese y originase otro igual. Pero entonces en aquellos tiempos, 1800, no existía esa forma científica y no existía ese espíritu tan aferrado a lo que era la parte de hacer un experimento como tal. Entonces, ¿qué dijo él? Pues yo lo voy a comprobar. Entonces comenzó a aplicar los pasos del método científico. ¿Qué hizo primero? Observación. Dice, las moscas pupulan, o sea, colocan sus pupas alrededor de la carne que se deja descubierta y los gusanos aparecen en la carne. Esa era la parte de la observación que él decía. Entonces se hizo una pregunta, ¿de dónde provienen los gusanos en la carne? Vino la hipótesis, las moscas engendran los gusanos. La predicción, en la hipótesis es correcta, si la hipótesis es correcta, entonces mantener las moscas alejadas de la carne evitará que aparezcan los gusanos. Y ahí comenzó el experimento. Al final del proceso, entonces, él hizo una conclusión. Dice, en el experimento se apoya la hipótesis de que las moscas son las que causan los gusanos y que los gusanos no surgen por generación espontánea. O sea que la misma carne era la que originaba a flor de lo que era el tejido los gusanos. Entonces, este fue un experimento que obviamente en aquellos tiempos eso era lo máximo. Pero ya acá, a nivel de lo que es la actualidad, a nivel contemporáneo, pues ya uno, previo al conocimiento, pues sabe que surgen los individuos, surgen, en este caso los insectos, debido a que existe uno adulto y luego ese adulto se va reproduciendo. Esos fueron los pasos del método científico que se aplicó. Entonces, aquí están nuevamente, pero desglosados. Y este experimento, si usted lo busca en su módulo, está plasmado, está igualito el experimento. Ahora, viene una actividad y esa actividad tiene que ver con los pasos, identificar los pasos y ordenarlos en base a lo que es el método científico que hizo Francisco. Bueno, dentro de lo que es la aplicación de problemas cotidianos, como les mencionábamos en antes, está el hecho de que cuando el auto no arranca, ese es un problema. Ahí viene la parte de la observación. Y entonces uno comienza a indagarse. ¿Por qué no arranca el automóvil? Viene la hipótesis, la batería está descargada, pero eso es una predicción. O sea, yo no sé si eso es cierto o es falso. Eso es probablemente pueda que sea eso. Entonces, viene entonces diseñar un experimento en base a que el carro no arranca. Reemplaza la batería por la del otro auto y tratar de arrancarlo nuevamente. Esa es la parte experimental. Y viene entonces la parte de la conclusión, que es una parte, en este caso, prematura. El problema era que la batería vieja estaba descargada porque el auto no arrancaba debido a que estaba deficiente. Entonces, eso es la aplicación en sencillos pasos, de 4 pasos sencillitos, de lo que es el método científico. Bien. Entonces, este es básicamente lo que es la parte introductoria a lo que es el método científico. Hay otra parte que tenemos que tomar en cuenta, basado en lo que son conceptos de ciencia, en los cuales todos los experimentos científicos tienen que llevar una serie de pasos. Si alguno de esos pasos no se aplica a ese experimento científico, sencillamente no tiene una validez a nivel del mundo biológico, médico o químico o físico o a nivel científico en general. Tiene que llevar estos pasos para que tengan una validez. Cuando se tiene un problema, entonces plantear ese problema y publicarlo es otra cosa. Porque una vez se hacen los estudios científicos, se tiene que publicar esos resultados para que la comunidad científica y el público en general digamos, se documenten. Entonces, ahí vienen otros procesos, otros pasos que son basados en lo que es la publicación. Entonces,
del cual entonces la siguiente clase yo les voy a traer un ejemplo de una publicación científica siguiendo los pasos del método científico. Por ahora solamente tenemos que entender cuáles son los pasos del método científico, cuáles son sus aplicaciones y cuáles son los resultados que se pueden obtener. En el caso de el método científico basándose en un experimento también famoso de Alexander Fleming, bueno, se resulta que él hizo un experimento en el cual se hizo famoso y hoy en la actualidad es sumamente famoso porque él descubrió que había en un hongo en específico, había una sustancia que ese hongo pues expulsaba y habían personas que estaban muriendo debido a diferentes tipos de enfermedades que en aquel tiempo no se sabía qué era exactamente. Hoy en día se sabe que esas enfermedades que estaban matando a esas personas eran producto de una bacteria que se llama Staphylococcus aureus. Resulta que la estafilococo es una bacteria que mataba a esas personas, pero que cuando el estafilococo estaba en presencia de ese líquido que botaba ese hongo, pues sencillamente las personas no morían. Entonces comenzó a hacer el experimento y vio que ese líquido que botaba, el, el hongo se llama penicillium, pues la persona se salvaba. Entonces de ahí surgió el hecho de la penicilina. O sea que él descubrió el hecho de que la secreción que botaba mataba al Staphylococcus. Pero claro, esto lo hizo de una manera controlada, la manera del método científico, pues y de ahí salió entonces las famosas vacunas con lo que es la penicilina, que es una de las sustancias que pues en la actualidad a nivel médico pues libra a las personas de muchas enfermedades. Bien, entonces este tipo de tema lo vamos a estar viendo entonces de las aplicaciones de ciertos científicos al método científico, ciertas teorías que hay, la vamos a ver en las próximas clases. Por ahora vamos a discutir entonces los temas del taller que aparecen en su módulo para que esto entonces vayan desarrollándolo y no se les acumule tanto trabajo.